A continuación, nuestro decano, Asier Perayos, nos hará la presentación de lo que allí se dijo. Muchas gracias. Buenos días, egun on guztioi. Bienvenidos a la Universidad de Deusto, en este caso en nombre de la Facultad de Ingeniería, y muchas gracias por acompañarnos en este nuevo desayuno Deusto Ingeniería. Es un desayuno que en este caso organizamos conjuntamente con el Observatorio de la Ingeniería de España. Este observatorio es de reciente creación, se creó en el año 2019. Tiene un consejo rector que lo forman instituciones y asociaciones vinculadas al ámbito de la ingeniería. Están particularmente los colegios profesionales y también hay representantes de la academia. En el ámbito de la academia hay representación solo de las 4 universidades politécnicas de España, la Universidad Politécnica de Madrid, la de Cataluña, la de Valencia y la de Cartagena, y está también la Universidad de Deusto. Debo decir que es un honor la distinción y el reconocimiento que el observatorio ha tenido con nosotros, y debo agradecer muy especialmente a su presidente, a Oriol Sala, que en su momento tuviera esta consideración con la Universidad de Deusto, y espero que hasta el momento hayamos estado a la altura de lo que se esperaba de nosotros. Porque en el contexto de un observatorio de la ingeniería de España y en comparación con las 4 grandes universidades politécnicas, pues Deusto solo es una pequeñita universidad jesuita situada en el norte de España y perteneciente al sistema universitario vasco. Seguramente está muy mal que yo lo diga, pero es una universidad con encanto, ¿no? Somos una universidad de iniciativa social, tenemos 137 años de historia, somos una universidad de cierto prestigio, acumulamos múltiples reconocimientos externos, fundamentalmente en la faceta docente, formativa. Y si bien la ingeniería no fueron los primeros estudios que se arrancaron en la Universidad de Deusto, somos una universidad en la que hace ya más de 50 años que impartimos estudios del ámbito de la ingeniería y la tecnología. En particular, en la Facultad de Ingeniería, a día de hoy impartimos 15 grados y dobles grados en ingeniería, y anualmente estudian con nosotros cerca de 2.000 futuros ingenieros e ingenieras. Estamos bien conectados con nuestro entorno social y empresarial. De hecho, a modo de ejemplo, 8 de nuestras titulaciones son duales, es decir, nuestros estudiantes hacen una parte de la formación en la universidad y otra la realizan en la empresa. En el día de hoy vamos a hablar sobre los resultados del primer estudio realizado por el observatorio. Como no me gustaría destripar lo que va a venir a continuación, sí que me voy a ceñir únicamente al dato, ¿no?, que da título a esta jornada, que es ese: se buscan 200.000 ingenieros e ingenieras. Diría que tenemos un problema, y además es un problema gordo, y es que en el futuro no va a haber suficientes ingenieros para cubrir las necesidades de la industria. De hecho, tampoco hace falta irse al futuro, porque ya está ocurriendo, como todos sabemos. Es un problema donde, desde mi punto de vista, hay por lo menos 3 actores que, además, diría que son los eslabones de una cadena. Ese primer eslabón representaría todo lo que ocurre en las etapas tempranas de la formación, donde desde luego influye mucho la orientación que se da en los colegios y también la orientación que dan las propias familias. Estamos hablando, en definitiva, del desarrollo de vocaciones científico-tecnológicas, que es donde empieza todo, ¿no? Y aquí hay un problema generalizado, pero yo creo que es aún más acuciante en el sector femenino. Por aportar un dato, el alumnado femenino constituye el 54% del total de estudiantes del sistema universitario español, y, sin embargo, el porcentaje de chicas que cursa estudios técnicos, como puede ser ingeniería o arquitectura, baja al 26%. Y luego, además, hay ciertos ámbitos muy concretos de la ingeniería donde la presencia de mujeres en las aulas es muy inferior, incluso inferior al 15%. El segundo eslabón seríamos nosotros, serían las universidades, y nuestro cometido es crear ingenieros que tengan las competencias que requiere la industria y que puedan acceder con facilidad al mercado laboral. En el caso de la Universidad de Deusto, en los últimos 4 años hemos creado un total de 4 nuevos grados en áreas novedosas de la ingeniería, como es la industria digital, la inteligencia artificial, la robótica o la ingeniería biomédica. Seguramente un reto del observatorio para los próximos años será buscarles una clasificación adecuada a todas estas nuevas ingenierías que van surgiendo y que ahora mismo englobamos dentro del epígrafe de otros, pero ese epígrafe cada vez se va haciendo más y más grande. Volviendo a Deusto, nuestro rendimiento académico en ingeniería es muy alto, tenemos un índice de abandono inferior al 15% y nuestra empleabilidad roza el 100%. Y el tercer y último eslabón sería la industria.
Ahí, si no hay buenas condiciones profesionales, pues los escasos ingenieros que creamos en las universidades pues acabarán marchándose al extranjero. Sí es cierto que siempre hemos tenido una baza muy importante en el apego local, yo creo que especialmente reseñable en Euskadi para la retención del talento, pero diría que ya esto ni siquiera es una garantía. Ahora mismo, pues con la globalización y con la digitalización, hay ciertos sectores donde podemos tener perfectamente al de Bermeo trabajando en su casa para una empresa alemana. Diría que es una situación que requiere, en primer lugar, concienciación y luego el trabajo conjunto de todos. Si hay pocas vocaciones científico-tecnológicas, las escuelas de ingeniería, pues recibimos pocos estudiantes. Si salen pocos ingenieros de las universidades y además las condiciones no son competitivas, pues se marcharán fuera. Así que digamos que estamos ante la tormenta perfecta. Y no me quiero extender más, estoy seguro que habrá más tiempo para hablar después en la mesa redonda sobre el talento y sobre esos 200.000 ingenieros que ahora mismo tenemos en busca y captura. Muchas gracias por acompañarnos en el desayuno de hoy y espero que disfrutéis de la jornada. Bueno, como ha dicho nuestro decano, vamos a ir viendo ahora todo el desarrollo de ese estudio, y para ello tenemos nada más y nada menos que a su directora, a Marta Magritte, que nos va a contar ahora un pequeño resumen de lo que ha sido este primer informe del observatorio impulsado por la Fundación Caja de Ingenieros. Marta Margarit es ingeniera por la Universidad Politécnica de Cataluña y MBA por ESADE y por la Universidad de Chicago. Ha realizado su carrera en el sector energético y actualmente preside el Consejo de Administración de Enagas Renovable. Así que, además de todo esto, ha sido la directora del Observatorio de la Ingeniería. Con ustedes, Marta Margarit. Pues buenos días a todos. Muchas gracias a Deusto por esta invitación. La verdad que estamos encantados de poder presentar este primer estudio del Observatorio de la Ingeniería de España. Déjenme empezar comentando un poco cómo lo hemos hecho. Como es un estudio que todos ustedes comprenderán que no ha sido fácil, ¿no? Hemos tenido alguna dificultad en el camino. Todos los datos cuantitativos, nuestra principal fuente de información ha sido el Ministerio de Educación y de Formación Profesional. Ellos tienen los datos informatizados a partir del año 2008, si no recuerdo mal. Están estructurados en distintas bases de datos, con lo cual eso ya fue un primer escollo, pero también tuvimos que convertir las titulaciones desde el inicio del Plan Bolonia, con lo cual ha habido algún pequeño ajuste. Y finalmente, como comprenderán, pues todas estas bases de datos no están ligadas con las bases de datos de la Seguridad Social, con lo cual hemos tenido que estimar las jubilaciones. Lo digo esto porque obviamente los porcentajes son los mejores que hemos podido sacar. Y por el lado de los datos cualitativos, nuestra principal fuente de información han sido las universidades, que la mayoría tienen los datos informatizados desde el año 2000, y los colegios profesionales. Los colegios profesionales, todos sabemos que no todo el mundo está colegiado, depende mucho de la rama de la ingeniería que se ha cursado y también de la edad. Dicho todo esto, presentamos el dato que ya todos conocemos, que en España tenemos 750.000 ingenieros e ingenieras. El 35% de ellos son ingenieros superiores o ingenieros con máster y el 65% pues, ingenieros técnicos o ingenieros graduados. En el análisis por edad hay una muy buena noticia y es que el 40% de estos ingenieros tienen menos de 35 años, con lo cual significa que es una profesión que está generando interés entre los jóvenes, que quizá no toda la que quisiéramos, pero sí parece que hay un poco de auge. De este número, el 3,7%, como les decía, están jubilados. Con el fin de poner esto en contexto, lo que hemos hecho es buscar la densidad de ingenieros por cada 1.000 habitantes. En España tenemos un 15,7 ingenieros por cada 1.000 habitantes, que comparado con países como Francia e Italia estamos bastante en línea.
Pero si lo comparamos con Alemania, un país reconocido por su nivel tecnológico, pues estamos claramente por debajo. Con lo cual, otro mensaje, nos hace falta subir la densidad de ingenieros por habitantes en el país. Si este mismo análisis lo pasamos al análisis de género, como decía antes el rector de la universidad, vemos que de estos 750.000, solo el 20% son mujeres, pero es un porcentaje que está alineado con el resto de países de Europa, lo cual significa que todos tenemos el mismo problema. Bien, si este mismo número lo desgranamos por rama de ingeniería, concluimos que la ingeniería industrial es la más popular, se lleva un 43% de todos los ingenieros que estamos hoy en España. Hay una pequeña tendencia a la baja de las ingenierías de la rama de agro y de la de telecos, y sí hay una clara tendencia en aumento de la ingeniería industrial, de la de caminos y lo que hemos agrupado en la rama de otros, que son todos los títulos no habilitantes. Si vemos por el análisis por género, veremos que las mujeres se concentran más en la parte de agro y en ese grupo que hemos llamado otros, que vemos aquí. ¿Sí? Este grupo de otros, todos los títulos no habilitantes, tiene una clara tendencia al alza. Vemos que en los últimos 10 años ha subido un 22% y es muy popular entre los más jóvenes. Algo muy lógico, obviamente, porque esto nace a partir del Tratado de Bolonia, o sea, de toda la conversión a los títulos a Bolonia, y son títulos refrescantes que llaman mucho la atención a los jóvenes. Lo hemos querido incluir en el estudio porque creemos que en el futuro va a ser algo que va a aumentar y queremos ver esa evolución, ¿eh? O sea, esto está todo incluido. Bien. En el estudio del observatorio también hemos querido estudiar el entorno laboral de esos profesionales de la ingeniería, como no podía ser de otra manera, ¿no? Hay que remarcar que tenemos un paro casi nulo, está alrededor de un 2%, podríamos decir que es casi nulo, ¿no? Por esa gente que está en rotación de trabajos. Pero a mí me parece personalmente también mucho más interesante ese 87% que ven ahí, porque significa que todo profesional que escoge ser profesional de la ingeniería puede ejercer de la ingeniería, ¿no? Y eso es muy interesante para las vocaciones jóvenes, ¿no? Todos esos profesionales hemos visto qué relación tienen con el mundo laboral y, como se darán cuenta ahí, la mayoría trabajan por cuenta ajena, es un 85%. O sea, que ese concepto de profesional liberal que había hace muchos años, ¿no?, donde el ingeniero era una profesional liberal, se va perdiendo un poco. Actualmente solo un 11% son autónomos, ¿no?, y un 3% son empresarios. En el análisis por género, vemos que ese 20% que tiene el general, que hemos visto antes, se mantiene con los trabajadores por cuenta ajena, sin embargo, disminuye a un 13% cuando estamos hablando de autónomos y se queda en un 16% cuando hablamos de empresarios. También es relevante comentar que la mayoría de los asalariados tienen condiciones de contrato indefinido. Es un porcentaje muy alto. Sin embargo, vemos que en el análisis por género la temporalidad aumenta. O sea, hay menos mujeres con contrato indefinido que el mismo porcentaje en hombres, ¿no? Y también disminuye, como he dicho antes, su porcentaje en la parte de autónomos y de empresarios. Bien, esos profesionales que trabajan por cuenta ajena lo hacen 6 de cada 10 en empresas, para atrás, ¿cómo lo hago esto? Aquí, vale, perdón, aquí,
Vale. Esos profesionales que trabajan por cuenta ajena, 6 de cada 10 lo hacen en empresas medianas y grandes. Estamos hablando de empresas de más de 250 trabajadores. El resto lo hace en pymes de diferentes tamaños y de forma homogénea repartida, como ven ahí en el aro de colores, ¿no? También es interesante ver qué funciones realizan esos ingenieros dentro de la empresa. Vemos que la mayoría, estamos en un 41%, si sumamos los del medio, hacen funciones de responsabilidad intermedia o responsabilidad técnica. Y, perdón, el 59%, ¿no? Perdón, me estoy equivocando de números porque hay tanto número que al final me cambio de línea. Sí. No, a ver, vamos a centrarnos. Dentro de las funciones de las empresas hay un 83% de ingenieros que cubren cargos técnicos y cargos intermedios, ¿de acuerdo? Y solo un 14% cargos de dirección y dirección general. Dentro de este 14%, si sumamos los dos primeros, más del 50% son ingenieros industriales. Y aquí, en el análisis por género, lo que indica es que se pierde totalmente esa proporción de 80-20, sino que las mujeres en la parte superior bajan mucho su participación. Bien, ahí fomentado también por el Ministerio de... Perdón. Y el último punto del entorno laboral, comentaría que la retribución de la ingeniería es superior a lo que es la masa salarial en España, ¿sí? Hay una horquilla grande, porque dependiendo de la función que se ejerce, pues obviamente esto distorsiona mucho, pero claramente es superior a la media. Y hay una brecha salarial también entre hombres y mujeres de un 10%, ¿no? Esto, por supuesto, hay que seguir trabajándolo, pero, como sabemos, es menor a lo que existe en la media actual en España. Bien, como os decía, fomentado por el Ministerio de Educación, sí hicimos también preguntas sobre la formación, que hoy el ingeniero de profesión que está ejerciendo tiene incluido en su carrera profesional, o sea, qué es lo que hace en el día a día, ¿no? Vimos claramente que el ingeniero es una persona que tiene mucha inquietud por la formación, ¿no? Y casi un 60% de la formación que hace es de carácter técnico, pero hay un 40% que lo hace en soft skills, ¿no? para mejorar en todo lo que es su función. Lo que no he dicho al principio es que esos datos, ¿no?, cualitativos y cuantitativos también los hemos sacado de la empresa. A la empresa también le hemos hecho preguntas, ¿no? Hemos hecho una selección, una muestra de empresa, les hemos hecho preguntas y la empresa opina que el ingeniero está bien formado, y lo vamos a ver ahora. Como lo ven aquí, ¿no? Hay casi el 90% de las compañías opinan que el ingeniero está preparado para afrontar el futuro tecnológico. No es que quizá no sepa de todas las tecnologías que están en boga hoy, pero sí está preparado mentalmente, estructuralmente, para afrontarlas y aprenderlas y llevar a cabo las tareas que se le encomiendan. Esto es muy importante para la profesión, ¿no? Y también vimos que los principales sectores donde trabajan los ingenieros es la informática, las telecomunicaciones, la industria manufacturera, la construcción y la administración pública. Bueno, y aquí el número que da, como decía el rector, el número que da título a esta jornada, ¿no? En el futuro tenemos que tener al menos más de 200.000 ingenieros más de los que tenemos ahora, lo cual nos sitúa a 2030 con 1 millón de ingenieros, que también es otro número que podemos tener en la cabeza. Y diría que no son números cerrados, sino que diríamos al menos, ¿no? Porque está claro que el futuro viene con la tecnología. Bien, y aquí principales números, principales datos, como resumen de la exposición: 750.000 profesionales de la ingeniería hoy en España, 20% de ellos son mujeres. De este colectivo, el 65% son graduados
en ingeniería o ingenieros técnicos y el resto, 35%, son ingenieros o máster en ingeniería. El 40% son menores de 35 años, o sea, es una población joven. El mundo de la ingeniería en España tiene un 43% de ingenieros industriales, un 21% de ingeniería informática, 9% de telecomunicaciones, 8% de agrícolas o agrónomos, 8% de caminos y un 11% que se agrupa en las titulaciones de otros. El nivel de ocupación es muy alto, llega al 98% y el 87% puede ejercer realmente en las funciones que le da el ámbito de la profesión, ¿no? El 15% son empresarios y ejercen libremente la profesión, mientras que el 59% son asalariados y trabajan en compañías de más de 250 trabajadores. Uy, este se ha descuajeringado un poco, pero bueno. Un 14% de los ingenieros ostentan cargos directivos. El símbolo del medio significa que las empresas que tienen ingenieros normalmente son empresas que trabajan internacionalmente. Bueno, se lo pone ahí, ¿sí? Y luego, el número de ingenieros debería satisfacer las necesidades del mercado, ¿no? Y eso estamos viendo que sería alrededor de 200 ingenieros más dentro de 10 años, ¿no? Todo esto, obviamente, preguntado a las empresas, donde el 86% de las empresas dice que va a requerir nuevos ingenieros en la próxima era. Y hasta aquí la exposición. Espero haber cumplido con el tiempo. Sí, perfectamente. Solo le hemos dado 8 minutos para este ingente trabajo a Marta, así que muchas gracias por el resumen. Pasamos ya a la mesa redonda que va a moderar Pablo García Bringas, nuestro vicedecano, y además de Marta, a quien ya hemos presentado. En esta ocasión, nuestro rector, José María Aguiber, va a formar parte de la mesa, porque además de rector es ingeniero industrial, como sabéis, por la Universidad de Navarra y máster en Business Administration por la Universidad de Londres. Y además fue él el que presentó y representó a la Universidad de Deusto en el Congreso de los Diputados el pasado noviembre. Así que invito a ir subiendo a José María Aguiber, también a Pedro Mier, que es el presidente de Ametic, adelante, ingeniero en telecomunicaciones, MBA y empresario tecnológico. Actualmente preside la patronal española de la industria digital, Ametic, y además es miembro del comité ejecutivo de la COE y presidente de su comisión de I+D+I. Y también tenemos el honor de tener a Galo Gutiérrez, ingeniero industrial también por la Universidad Politécnica de Madrid, es director general de industria. Ya, eso iba a hacer el comentario, igual ahora no lo cuenta. Hasta la semana pasada, director general de industria y de la pequeña y mediana empresa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, hasta el martes, y ahora forma parte del gabinete de la ministra. Así que, ongi etorri, zui ere, adelante. Es que ricasco. Muchas gracias a todos por venir a esta nueva edición de los Desayunos de Deusto-Ingeniería. Bueno, muchas caras conocidas y en este caso, bueno, pues parece que compartiendo otro reto que llega, el reto de, bueno, pues esos 200.000 ingenieros e ingenieras que parece que necesitamos, pero que además llegan no sé si en el peor momento posible, sino en un momento en el que estamos hablando de la transformación del modelo productivo, estamos hablando del reto de la energía, del reto de la logística, del reto de una cierta estabilidad en el mundo y todo esto pues ahora mismo nos lleva a un contexto que habla de Next Generation, qué queremos hacer para el mañana, qué queremos aportar a las siguientes generaciones y en un momento en el cual, bueno, pues parece que la sociedad tiene claro que la inversión que hay que hacer es proporcional al reto. Y en este contexto, Galo, ¿cómo va el proceso de asignación de fondos? Se suele hablar mucho
bueno, pues ponernos manos a la obra con ello. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, ante todo, quiero también agradecer la invitación, porque en este marco incomparable no es habitual estar hablando aquí enfrente del Guggenheim y además en una mañana como esta. Bueno, pues por centrarnos, es verdad que el Next Generation, los fondos de recuperación, pues nos inundan, nos invaden. O sea, toda la gestión está muy influenciada por esto. Digamos, antes de la pandemia, pues las líneas de política industrial estaban definidas en el sentido de avanzar en la industrialización, en acometer la digitalización de nuestras empresas en un marco de descarbonización, de luchar contra el cambio climático. A partir de la pandemia y la creación de los fondos de recuperación, pues estas políticas se acentúan y ya hay instrumentos financieros para poder desarrollarlas. Y además, la pandemia también nos enseñó otra cosa que no estaba en nuestro discurso y lo hemos incorporado, que es la necesidad de contar con una autonomía o una soberanía industrial, al menos en el ámbito europeo y también en el ámbito español. Yo creo que ese es un concepto que tenemos que desarrollar porque se ha visto que no es lo mismo que se fabrique aquí a que se fabrique fuera. Y, bueno, digamos, el Next Generation, pues ya digo que nos invade. Claro, siempre se hablan de cifras mareantes y luego a mí me gusta siempre también un poco irlas desagregando en la parte que le toca gestionar a cada uno. Siguen siendo cifras importantes, pero, digamos, de las 10 políticas de palanca, en el ámbito de la palanca quinta, la que tiene que ver con el tejido empresarial y con la digitalización, pues estamos hablando de un 23% de esos ya míticos, luego se han ampliado un poco, de 70.000 millones, porque como se mide por factores, por parámetros objetivos, pues bueno, pues a España le corresponde algo más de esos 70.000 millones. Bueno, pues corresponden a esa palanca décima unos 16.000 millones. Y ahí hay varios componentes, pero los fundamentales son el que se refiere a la política industrial y el que se refiere a la política de PYME. Y para el de la política industrial, pues hay una dotación de 3.782 millones. Y dentro de ese marco es en el que están las políticas que desarrollamos en el Ministerio de Industria, porque en esa cifra que he dado hay una parte también de transición ecológica, de políticas de economía circular y también una parte de datos por el Ministerio de Economía, por la parte de digitalización. Entonces, ahí es donde dirigimos nuestras actuaciones. Como esto tiene que ser muy ajusto de tiempo, en cuanto veas que me alargo, pero sí me interesa... A continuación iba a preguntar quién va a hacer esto. Claro. Entonces, ahí, digamos, lo que hemos utilizado dos vertientes, una innovadora y otra clásica. La clásica, digamos, que es no hacer muchos experimentos y utilizar las líneas de apoyo que teníamos con una mayor dotación económica. Pero la línea innovadora es la más conocida, la de los conocidos PERTES, y nosotros pues hemos pensado que el PERTE, o sea, el Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación Económica, debe ser unos proyectos en cooperación en el que haya unas empresas líderes que a través de proyectos de cadena de valor mejoren el nivel tecnológico, el nivel industrial de las pymes que le acompañan. Ya con la perspectiva de, vamos a pagar ahora el primero, el PERTE del vehículo eléctrico y conectado, pues haría el chiste de que en el pecado está la penitencia. O sea, hemos optado por un proceso que creemos que es bueno, que es lo que se necesita para elevar el nivel tecnológico, pero a la vez nos hemos dado cuenta que es tremendamente complicado, muy complicado para las empresas a la hora de establecer estas alianzas y muy complicado para nosotros a la hora de gestionar todo el proceso de evaluación y tal. Y de hecho ahora pues estamos revisando la segunda edición del PERTE del vehículo eléctrico, pues estamos viendo a ver qué fórmula
qué fórmula aplicamos. Y simplemente, por citar los otros 3 PERTES que corresponde el ámbito de gestión a la Secretaría General de Industria, pues me referiré al del el PERTE de la industria agroalimentaria, que está ahora abierto el plazo de presentación de solicitudes, que queremos ampliarlo hasta mediados de marzo, el PERTE de la industria naval y estos ya con órdenes de bases y con convocatoria publicada. Y hoy, curiosamente, en Gijón se presentará el PERTE de la descarbonización de la industria. Aquí el Consejo de Ministros ha aprobado la memoria y estamos ahora trabajando por hacer las bases y las convocatorias. Todos ellos, pero fundamentalmente el del vehículo eléctrico, tienen un componente de formación. Y luego pues tengo ahí, sí podría dar luego algún pequeño dato de lo que aplica. Precisamente en esa dirección, bueno, estos foros la universidad los organiza en clave de recoger deberes de la sociedad. O sea, esto no va de una formación universitaria a una cierta antigua usanza, etcétera, etcétera. Entonces, Pedro, ¿cómo ves, bueno, pues, no sé, la eventual distancia que puede haber o no? ¿Cómo ves la formación del ingeniero, de la ingeniera que estamos produciendo en las universidades en estos retos que a menudo tienen una parte más o menos conocida por las organizaciones y otra parte que todavía está por descubrir? A ver, bueno, primero de todo, gracias por estar aquí, por invitarme a estar aquí con vosotros. Si nosotros cuando preguntamos a las empresas cuál es el primer problema que tenéis, siempre, indefectiblemente, es la disposición de personas preparadas. La educación es sin duda ninguna. De hecho, nosotros desde AMETIC estamos impulsando o proponiendo un pacto de Estado que vaya más allá de periodos gubernamentales por la educación. Es básico, esa es la primera infraestructura de futuro de un país, es tener gente preparada. Entonces, ¿qué vemos nosotros, digamos, de los profesores? Está claro que las universidades españolas producen ingenieros de alta calidad, de eso no hay duda, menos de los que necesitamos, como se ha visto en el estudio, que como decía muy bien Marta, es como mínimo van a hacer falta. Yo estoy seguro que van a hacer falta más, muchos más, porque sin duda ninguna en la reindustrialización, en esa reindustrialización necesaria para tener esa autonomía estratégica que comentaba Galo y para hacer algo que es mucho más importante todavía, que es el reto que tenemos, no de que la industria esa nueva sea sostenible ni que sea limpia. Yo creo que todavía más necesitamos que sean industrias nuevas positivas para el planeta. Es decir, que ayuden a recuperar esos ecosistemas dañados que tenemos, ¿no? Y en ese sentido es muy importante disponer de profesionales preparados con una visión ya de futuro. Yo creo que sí hace falta un punto ahí, si hubiera que hacer una crítica constructiva, es decir, yo creo que nos hacen falta personas que tengan una formación de base en las materias básicas potente y una gran flexibilidad en su mentalidad y en sus herramientas para adaptarse a un mundo tan tremendamente cambiante como tenemos y más que va a venir. Estamos en medio de una aceleración tecnológica grande y eso requiere pues, capacidad de adaptación. Muchas gracias. Quisiéramos también invitaros a todos a que uséis las cartulinas que tenemos en las mesas para extender las preguntas o cuestiones, consideraciones que estiméis oportunas. Y así, en la última parte de la mesa redonda, pues cogemos también las aportaciones de todos vosotros y bueno, contribuye a enriquecer el coloquio. En clave de ese reto, siguiendo con el final del discurso de Pedro, claro, nosotros por ejemplo, en ciertas materias, igual, bueno, en clave de ingeniería informática, en clave de algunas tecnologías, por ejemplo, como de inteligencia artificial, yo creo que hay más de una persona en la sala que desde diciembre del 22, hace un par de meses, no duerme con ChatGPT, había que mencionarlo, con una aceleración en la propuesta tecnológica que estamos recibiendo como sociedad, como industria, como decisores,
que en algunos casos da una cierta sensación, bueno, en unos casos crecientes, da una cierta sensación de que satura, de que abruma a la toma de decisiones estratégicas, no tan estratégicas. Marta, ¿puede ser posible que hablamos del observatorio, pero da la sensación de que es más necesario que nunca disponer de herramientas que sean capaces de hacer una observación coherente, completa, consistente en un mundo tan incierto, ¿no? Bueno, efectivamente, ¿no? Y más, todas esas herramientas van a estar diseñadas por ingenieros, dicho sea de paso. O sea, que todo viene a lo mismo, ¿no? Como decía el señor Mier, necesitamos una formación muy de base, muy sólida, mucha flexibilidad para poder aceptar y digerir y innovar. Sobre todo ahí diría yo, la innovación es una palanca clave para seguir adelantando y seguir avanzando en esas tecnologías, con lo cual las herramientas que se desarrollen tienen que ir en esa línea, ¿no? Muy bien, muchas gracias. José Mari, ¿qué ingenieros crees que podemos servir a la sociedad? No me gusta mucho usar esa palabra. ¿Nos vale cualquier ingeniero? Tiene que hacer podríamos en un momento dado sustituirlo por un bot frío, técnico, que cumple un cometido sin mayores consideraciones. Bueno, buenos días también, Egunon, estoy hoy. Es la gran pregunta, ¿no? Las máquinas, las personas, ¿qué ingeniero, qué ingeniera tenemos? Aquí siempre, en Deusto, en cada plan estratégico, se plantea siempre qué hacemos con los estudiantes, qué formación hay, qué aprenden, o sea, es una pregunta permanente ahí. Y en este caso la pregunta ante la tecnología pues está cada vez más presente ahí, ¿no? ¿Qué ingeniero? Quizá el aporte principal puede ser lo interdisciplinar. Somos una universidad y se busca la persona, no solamente el empleo, sino que se busca algo más, ¿no? Que la persona se forme, crezca, madure, piense, sea ciudadano, sea crítico, sea libre, etc. Entonces eso, el aporte a la universidad tiene que ser eso, no solamente saber 4 cosas o 40, ¿no? Es decir, hablabas del mundo incierto, los temas que están cambiando. O sea, por ejemplo, hace 18, hace 4 años, 5, ya 4 y pico años, hicimos una declaración de valores, derechos humanos en entornos digitales. Con los 70 años de derechos humanos de la ONU, hicimos algo parecido con gente de ingeniería, informática y de derecho y de ética y de sociales y de empresa. Sacamos un documento, luego algo se apareció en unas leyes, pero como digo, lo que da de ser ingeniero que supone para la sociedad, hay que pensarlo y hay que invitar al estudiante que también sepa o tenga experiencia de cosas más allá que la tecnología, ¿no? Entonces, en nuestro caso también, en nuestros grados, decía el decano que tenemos 4 grados nuevos, 15 grados y doble grados, tenemos 10 grados de ingeniería en Deusto, esto ha ido creciendo, y también 5 doble grados, algunos con empresariales, ingeniería industrial, empresariales, informática y empresariales. Hay también como si títulos propios, añadidos de asignaturas. O sea, que se invita a que el ingeniero tenga formación en otros temas, a veces doble grados dentro de tecnología, ingeniería electrónica, informática electrónica y tal, o diseño con mecánica, pero el enfoque también ampliar la formación es importante para que la gente pueda también se enfrente con experiencias formativas a más temas. O sea que, como diría, la visión sería que seamos universitarios, no solamente técnicos, con todo respeto, capaces de pensar, de ser responsables, unir ciencias, o sea, como digo, un tema ahí, como digo, de saber integrar conocimientos y saber integrar problemas sociales o de la empresa y dar respuestas más allá de la pura técnica, porque la técnica no es un fin en sí mismo, es para arreglar problemas en la empresa o en la sociedad. Entonces, como digo, como resumen, nos tocaría hacer que la ingeniería tenga formación más allá de la técnica, sí, técnicamente, como decías, formación básica fuerte, pero con un ojo abierto a la sociedad y a la empresa. Muchas gracias. ¿Puede tener que ver, Galo, con ese reto que hay también ahora? Claro, como sociedad nos ponemos a invertir cantidades bueno, pues a veces mareantes o no concebibles. Puede existir un cierto riesgo de que, claro, pues los referentes industriales más relevantes atraigan más. No hay que olvidar que una mayoría abrumadora del empleo se genera con pymes en el País Vasco, que vamos a contar. ¿Puede haber un cierto riesgo de ir a un escenario de 2 velocidades?
pues deberíamos evitarlo, porque es bastante habitual cuando se habla de los fondos de recuperación pensar, no, pero eso solo les vale a las empresas grandes. Y yo creo que no es así, porque las empresas grandes pues tienen gran importancia, pero el tejido empresarial español y el tejido industrial fundamentalmente son pequeñas y medianas empresas. Entonces, si no conseguimos que llegue a las pymes, no habrá tenido ningún éxito esta operación. Entonces, sí es importante porque las pequeñas y medianas empresas protagonizan estas actuaciones. Por una parte, lo dije muy de pasada, hay un componente específico de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que tiene una dotación en transferencia, en subvenciones, de 4.894 millones. Y ahí hay, desde las políticas de apoyo a los clúster, las políticas de apoyo a la innovación empresarial, hasta, por ejemplo, una línea que es novedosa a través de CERSA, de la Compañía Española de Reafianzamiento, la que reavala a las sociedades de garantía recíproca, pues ahí hay un apoyo, no solo ya en la parte de avales, sino un apoyo directo en forma de subvención a las pymes industriales, ¿no? Para pagar una parte de los intereses o de los gastos de iniciación. Pero luego, volviendo al otro componente, al industrial, pues lo que se pretende precisamente con esto, digo que es un proceso complicado, el de los PERTEs, es que sean las pequeñas y medianas empresas las que participen en los proyectos y los que sean proyectos en cooperación y eleven su nivel tecnológico. Y aprovecho y daría, por dar unas ciertas referencias de los 793 millones que se han aprobado definitivamente ya en el PERTE del vehículo eléctrico, en la parte de formación son 5,9 millones destinados a este concepto. Proyectos primarios de I+D+I, 385 millones. Aquí quiero referirme a los 226 millones de desarrollo experimental y a los 118 de investigación industrial. Y luego hay otra parte sustancial también, que son el apoyo que hay a la inversión, al CAPEX, a través de inversiones destinadas a medio ambiente o a ahorro energético, que hay una dotación de 350 millones. Pero lo que quería decir que dentro del ámbito de la formación, de esos 5,3 millones, en el caso de las empresas grandes, es importante la cifra del País Vasco porque son casi 2,3 millones de euros. De esos 5,3, 2,3 corresponden a empresas grandes del País Vasco. Luego, es verdad que en las pequeñas ya estamos en cifras mucho más modestas. El País Vasco tiene una aportación de 96.000 euros, mientras que la Comunidad de Madrid habla de 123.000 euros. Es decir, que hay que impulsar, pero aquí también se ve que hay un mayor potencial, o más que potencial, diría potencia por parte de las empresas grandes a la hora de acometer los planes de formación, porque en el diseño que se hizo es formación para trabajadores de las empresas concretas. Entonces, por responder, ese es un riesgo, pero debemos poner los medios para sortearlo. Muy bien, muchas gracias. Estaba yo pensando en preguntarle a Pedro, pero un tema sobre cómo puede ser, ¿no? Cómo puede ser que en un escenario de demanda de proyectos bonitos, las vocaciones estén como estén. Pero he ido aprovechando para coger preguntas del público y casi que la cambio por una del público, que apunta a que en el apartado 3.5 del informe, tenemos un público muy aplicado en general, dice el informe que el salario medio de los ingenieros en el Estado es de 33.000 euros frente a Francia, que anda por los 55.000, y Alemania en el entorno de los 60.000. ¿Qué se puede hacer? Ese es un tema muy, muy, muy importante y además que todavía va a tomar más importancia
no solo con el teletrabajo, sino con el nomadismo digital, vamos a llamar. Es decir, hay una cosa que es clara. Para que haya buenos salarios, tiene que haber buenos resultados de las empresas y para eso tiene que haber buenos proyectos. Esto es un círculo, ¿eh? Y buenos proyectos industriales en el mundo de hoy y mucho más en el mundo en el que vamos, es algo que va absolutamente ligado a la innovación. Es decir, temas nuevos de innovación generan valores añadidos positivos que pueden permitir, y productividades elevadas que pueden permitir salarios competitivos. Si no rompemos esa rueda, el problema que hay hoy en día se agravará, porque ahora ya no es... ahora puede, como decía, no sé quién decía ayer, me parece, pues uno o esta mañana, alguien puede vivir en su casa en Bermeo y estar trabajando para una empresa de Estados Unidos, cobrando un sueldo de Estados Unidos. Lo cual quiere decir que el problema para las empresas españolas se va a agravar, ¿eh? O somos capaces de tener proyectos atractivos, retadores y bien pagados, o estamos perdidos. Entonces, eso tiene, una vez más, mucho que ver también con el plan famoso de transformación. El plan de transformación no se puede convertir en un, digamos, asignador de recursos económicos, ¿no? O es una palanca de transformación de verdad en esa dirección, o este problema se va a agravar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues eso, impulsar buenos proyectos, impulsar innovación. Cuando hablamos de innovación, hablamos de ingeniería, bueno, pues es impulsar buenos proyectos. Yo creo que esa es la clave. Y cuando hablo de buenos proyectos también, vemos que las generaciones jóvenes demandan, y eso es muy bueno, actividades, proyectos, empresas con propósito, ¿eh? Y eso liga también, y estando en Deusto me alegra mucho hablar de esto, porque se abre otro punto clave, ¿eh?, de lo que vamos a vivir. Sentido, ética, propósito, etcétera, pues van a ser elementos esenciales en los próximos, no años, no, meses, ¿eh?, que vamos a ver. Precisamente nos desayunábamos esta mañana con una noticia en un periódico generalista que hablaba de que el primer empleado de Walmart, una gran empresa en Estados Unidos, que es alumno de Deusto, estaba cobrando 90.000 euros para trabajar desde su casa al lado del ayuntamiento, contra un salario que en Estados Unidos físicamente hubiera sido 250.000. El reto es mayúsculo. Para Marta, ayer en el evento que hubo en el Euskalduna, en el Working Land, el Premio Nobel de Economía, David Carr, dio el dato de que en USA, en Estados Unidos, el 50% de los doctorados y máster en ingeniería son inmigrantes. ¿Hasta cuándo exportaremos talento? Tiene un poco que ver con el mismo... Con el anterior, ¿no? Con el planteamiento anterior, ¿no? Sí. Totalmente, yo estoy de acuerdo con Pedro, es decir, se estudia ingeniería no sé si por vocación o por descarte de que no me gustan las letras y me voy a las carreras de STEM, pero bueno, aquí estamos. Pero si no encuentro un proyecto ilusionante y me ofrecen algo fuera, donde, oye, estoy cómodo, a lo mejor ni hace falta que viaje porque me puedo quedar en mi casa aquí en España con un sueldo más alto, pues me voy a seguir yendo, ¿no? Porque hoy la inmigración puede ser física o, digamos, telemática, ¿no? Como decía Pedro, con lo cual, pues pasará eso hasta que seamos capaces de darle la vuelta a nuestra industria. Entonces hay que ponerle el foco en la industria española y hay que ponerle el foco en esos proyectos ilusionantes que entiendo que vendrán muy de la mano de esos PERTE que se están asignando, como comentaba Gano. Gracias. José Mari, la universidad acaba de publicar el Plan Estratégico 23-26. ¿Qué líneas tenemos para producir ese acercamiento enriquecido, mejorado del talento a las organizaciones? Sí, como decías, hemos hecho el nuevo plan estratégico, coincide con el plan de Historia y Historia Vascos, con cada 4 años. Hicimos una reflexión muy amplia con cientos de personas, también con casi 30 entidades externas con las que hablamos y ya se acabó ya las grandes opciones, fueron 5, se hicieron para el verano, Consejo de Gobierno, y luego en dirección hicimos una serie de proyectos para responder a esas opciones. Y en el fondo se trata de mejorar en temas que hemos visto estos años son relevantes, ¿no?
Siguiendo la preocupación que decías de exportamos ingenieros, ya también sería importarlos, facilitar que puedan venir aquí. O, en nuestro caso, los estudiantes extranjeros de grado son europeos, la mayoría, pero el máster y posgrado la mayoría son de América Latina, o sea que hay que ver quién viene o cómo se facilita que venga, ¿no? Entonces, en el plan estratégico simplemente hemos 5 opciones grandes. Una tiene que ver con la docencia, con los valores, con acompañar estudiantes. Ciertamente hay proyectos ahí, proyectos de hacer más experiencia para los estudiantes. Quizás más fuerte es el de cambiar todos los grados en 4 años y fomentar 18 créditos de competencias transversales, soft skill que se dice aquí también a veces. Es decir, áreas que tienen que ver con la competencia digital, los valores, la persona, el tema ecológico, el tema de responsabilidad, tiene que ver con la comunicación, escrita o no escrita, en entornos multiculturales, con el emprendimiento, la creatividad. O sea, hay una serie de 6 competencias que se han formulado. Bien. Otra opción fuerte tiene que ver con la oferta formativa. Hemos mejorado mucho estos años de oferta formativa, hemos cambiado, hemos atendido más necesidades de la sociedad, hemos crecido en grados y el futuro es también cambiar. Una propuesta que tenemos en mente también es que los grados, los estudiantes estándares de 18 a 22 años son el peso fuerte de la universidad y el futuro no va a ser así. O sea, el plan no es para 4 años, sino para 10. El pasar a estudiantes de otros sitios, pero también de formación no reglada, cada vez hay más necesidades de las empresas, formaciones cortas y formaciones más híbridas, más online, más digital. O sea que el panorama de presencia, la universidad estándar con chavales jóvenes de 18 a 22 años ahí, eso tiene que cambiar en 10 años o en 5, al menos se cambia mucho en Estados Unidos. Bien. O temas de investigación también vamos a focalizarlos. Hemos crecido en investigación mucho estos años. El sistema vasco ha crecido en los últimos años, ha doblado en 10 años en capacidad, en producción, en productos. De esto ha cuatriplicado 4 veces más que hace 10 años. Estamos en estándares más internacionales, pero el foco es focalizar, elegir qué temas interesan a la sociedad, de esto, a las empresas. Vale, ¿qué es lo que realmente, en vez de cada uno haga, que está bien, todo el mundo aprende a investigar? Vale, pero somos capaces de enfocar, o sea, el gran reto para estos 4 años es enfocar la investigación en unas áreas. Luego tenemos el tema de redes, el tema de internacionalización, o sea, en las universidades españolas jesuitas, las europeas también que tenemos, las de América Latina o de Estados Unidos, la Universidad Europea en la que estamos, redes que tenemos también con temas sociales aquí también en el País Vasco, con Alboa, con temas sociales. Tenemos también trabajos sociales también con entidades vascas, o también en todo el Estado también. O sea, el trabajo hacia afuera incluye también el tema del emprendimiento, el tema, o sea, hay muchos temas en marcha que están ahí y que se quiere también focalizar, ¿no? Ahí también coincidimos con el Gobierno vasco, ha hecho planes, está aquí viceconsejero, las universidades y las empresas. Una línea fuerte del plan universitario vasco es empresa y universidad, hay proyectos fuertes ahí para lanzar. Hay también proyectos también que tienen que ver con las escuelas de ingeniería. Bueno, pues trabajar juntos también es un reto. El cuarto gran va por ahí. Y el quinto es dentro de la casa de las personas. El fomentar las carreras profesionales dentro de casa, el cambiar reglamentos, que todo hay que cambiar de vez en cuando, la sostenibilidad económica también. O sea, hay temas internos de la universidad, de organización interna, que toca también atender y las personas tengan su desarrollo. Como digo, entonces son 5 opciones en 21 proyectos que se han lanzado, ahora hay que ir implementándolos. Y como digo, eso influye al final en que los estudiantes tengan una forma cada vez más rica, más elaborada, más pensada, pero son tareas, como digo, como siempre hacemos temas de fondo, 4 años de acciones, pero son preguntas para 10 años por lo menos. Muchas gracias. Tengo 2 preguntas que vienen, yo creo, con unas orientaciones bastante distintas, pero que en cierta medida están hablando de lo mismo. Preguntan para el observatorio en general, Galo, pero bueno, también Pedro, Marta, si veis. Preguntan por un lado. En los últimos años están surgiendo OPEs en las administraciones públicas que están atrayendo a muchos ingenieros, con lo cual parece que se alejan de los proyectos industriales, debido a las condiciones o... Esto por un lado, y hace la pregunta, ¿en el observatorio se están analizando estos movimientos? Y luego hay otra que va un poco en la misma línea. Esta es una cierta reflexión también con marcado carácter vasco en los últimos años, que es ese descenso del espíritu del ingeniero emprendedor. Soluciones para que nuestros ingenieros generen valor, pero creando sus nuevos negocios. No quiero usar palabras, pero es posible fomentar también
bueno, pues, la aparición de nuevas estructuras, de nuevos espacios que aprovechen pues, todo bueno, pues, aceleración tecnológica que estamos viviendo. ¿Ponérselo fácil o algo así? Galo, pero bueno, sí, para Pedro, sí. Pues un par de cosas. Sobre lo primero, a mí el que al servicio público, a la administración pública, se incorporen muchos ingenieros, yo creo que es bueno. Primero, intrínsecamente porque yo creo que pone cierta racionalidad en los procesos. Y luego porque eso tiene que derivarse en una ayuda, en un apoyo a los proyectos empresariales, a los proyectos industriales que se están acometiendo. Allí en el ámbito donde yo trabajo, pues hay muchísimos ingenieros, claro, ingenieros del Estado. Y bueno, pues es muy importante porque son los que tienen que evaluar, diseñar y tal. Entonces, a mí esa parte me parece buena, ¿no? Yo creo que no aleja de la industria, sino que le da otra forma de entenderlo desde la administración pública. Y la segunda parte a mí me interesa especialmente porque creo que no está suficientemente prestigiado, creo yo, la labor creadora, emprendedora de los empresarios. Y a mí me llamó la atención, es verdad, claro, que en el número de los miles de ingenieros, que solo haya un 3% de empresarios. Porque yo creo que eso ya va mucho con nuestra cultura y habrá que eso atacarlo desde la escuela, desde los niños. Pero tenemos una enorme aversión al riesgo. Y de la misma manera que queremos ser funcionarios, yo creo que sería muy bueno que quisieran dirigir sus empresas, crear y dirigir sus propios proyectos empresariales. Y ahí yo creo que es importante lo que se trabaje desde la escuela. También se dijo en el estudio, Deusto parece que es una excepción, pero en general ahora se están reduciendo las vocaciones STEM, las vocaciones técnicas, y ya no digamos en el ámbito de las mujeres. Entonces yo creo que tenemos ahí que atacar ya digo, creo que desde la escuela, desde los pequeños, para que haya un diferente enfoque respecto a la capacidad emprendedora y a la capacidad de que los ingenieros sean capaces de proyectar, de generar su propio negocio. ¿Cómo lo veis? Sí, pues coincido plenamente. La verdad que no había justo yo reflexionado sobre esa aversión al riesgo, ese aspecto que has comentado, Galo, pero estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El ser emprendedor es ser muy valiente hoy en día, tal y como está la economía y cómo está todo, ¿no? Pero efectivamente yo creo que desde las escuelas, desde pequeños, nos tendrían que fomentar, ¿no? Esa capacidad de innovación, esa capacidad de emprender. Y vuelvo a decir, y coincido con Pedro también, en que los programas de innovación son aquellos que nos van a permitir que la gente se emocione, ¿no? Y que le gusten esas cosas nuevas. Y de ahí saldrán nuevas vocaciones, está clarísimo. Yo quería hacer dos comentarios a las dos preguntas. En AMETIC tenemos un grupo de reflexión que cada mes sacamos lo que llamamos una píldora, que se publica, en este caso en 5 días, llevaría 3 años. Por cierto, uno de los miembros del grupo es Guillermo de Ronsoro, el profesor de Deusto y exdecano de la Comercial. Y en la última, que ha estado una serie dedicada a los PERTES, la última se titula ¿Es posible transformar un país sin transformar su administración pública? Y ahí insistimos en la extrema necesidad, y Galo lo conoce bien porque hemos colaborado en algún proyecto, a la administración pública le hace muchísima falta disponer, igual que a las empresas, de técnicos cualificados para lo que se necesita hoy. Y el sistema de incorporación no es el que necesita. Supongamos que en una empresa abriéramos una oposición y los que después de empollarse unos temarios enormes salieran escogidos y ahí se acabó, ya está, para toda la vida. Esa empresa iba a durar muy poco, ¿eh? Entonces,
es imprescindible incorporar gente preparada en las tecnologías y en las materias que hoy se necesitan y más se van a necesitar, pero que además el procedimiento de incorporación, de preparación, de mejora, etcétera, tiene que cambiar radicalmente. Eso en cuanto al otro, lo del emprendimiento. Yo creo que hay una cosa, la formación desde pequeños está claro, eso es muy importante, pero yo creo que hay un elemento que es detonante. Políticas de demanda. ¿Qué mueve a una persona o a un colectivo de personas emprender? Pues le mueve normalmente una ilusión, un proyecto, unas ganas de hacer algo relevante, y eso tiene que ser sostenible. Y sostenible significa que haya al final una demanda, no un apoyo, no una subvención, una demanda que lo permita mantenerse. Entonces, el gran ausente, creo, en todas las políticas, que ahora está cambiando, porque como aquí hemos estado sujetos a unos principios muy discutibles, que ahora se ha visto el resultado en Europa, en lo que alguno, el profesor Xavier Ferrás de Sade, llama el continente, ¿cómo le llama? El continente ingenuo, porque hemos estado aplicando políticas ingenuas, cuando otras áreas importantes han utilizado lo que es el primer elemento de demanda de la sociedad, que son las instituciones públicas, la utilización inteligente de esa compra. Si se utilizase de manera inteligente, si se liberalizasen los mercados específicos estos que todavía están muy sujetos, muy reducidos al control de una serie de grandes compañías, estoy seguro que se abrirían muchísimas oportunidades que a su vez motivarían pues, el emprendimiento. De manera que hay que ir a facilitar la demanda a los nuevos emprendedores. Muy bien, pues sí, hay que ponerlo fácil en general. Ayer, Marta, hablábamos, preparando la sesión de hoy, hablábamos de que los ingenieros en general, y en el País Vasco en particular, lo que es comunicar... Efectivamente, cada uno tiene sus puntos fuertes y puntos débiles, y justamente el ingeniero no es un buen comunicador, pero es que no tenemos por qué serlo, ¿no? Tenemos otras características. Y esto viene a colación de que hablábamos de cómo fomentar las vocaciones y bueno, pues que hay que contar qué es la ingeniería, porque realmente la ingeniería no es fácil de definir, porque es tan amplia, ¿no? y es tan versátil que es muy difícil, ¿no? Cuando alguien te pregunta qué haces, no es justamente lo que hace la ingeniería, porque tú haces muchísimas cosas más. Entonces, también en el observatorio nos planteamos cómo definir la ingeniería, ¿no? Bueno, vuelvo al hilo conductor de la pregunta, perdón. Cuando vamos a contar qué es la ingeniería para fomentar esas vocaciones, creo que nos tendríamos que apoyar en buenos comunicadores, ¿no? en la parte de la población que sabe comunicar, que son otras profesiones, y hacer esas colaboraciones para que nos ayuden a decirlo, que nos ayuden a que la gente lo entienda, ¿no? que utilicen el lenguaje más llano, más cercano a la gente que lo necesita escuchar, ¿no? y que lo quiere escuchar, y llegar a esas gente joven también para fomentar esas vocaciones, pero también llegar a la gente no tan joven y que nos entienda, ¿no? y que sepa apreciar todo el trabajo de nuestra profesión. Yo estoy en parte de acuerdo con Marta y en parte en desacuerdo. En la parte que estoy muy de acuerdo es en la importancia de la comunicación, absolutamente. Pero yo no creo que los ingenieros e ingenieras seamos por naturaleza incapaces de comunicar. Lo que pasa... No he dicho eso, Bueno, que no seamos buenos comunicadores. No es una faceta que se desarrolla como ingeniero. Ahí estoy de acuerdo, y ahí iba precisamente. Creo que y estando donde estamos en la universidad, eso no se provoca, y eso en otros entornos, las universidades americanas son el ejemplo, el paradigma siempre, se provoca, se cultiva desde la escuela, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que incorporar. La comunicación es vital y se aprende, entonces hay que incorporarlo. Totalmente de acuerdo, y aparte nosotros lo hemos aprendido trabajando, ¿no? Claro. En la empresa, porque cuando llevas gente, cuando tienes que gestionar pues muchos colectivos, pues tienes que llegar, ¿no? y te tienes que hacer entender
hablando el mismo idioma, pues a veces es muy difícil, y estoy de acuerdo con otras culturas como la americana, bueno, son unos comunicadores estupendos, o sea, de una cosa así parece que han hecho, ¿no? O en la NASA, o sea, increíble. Pero yo lo que me refiero es que hay profesiones que se dedican a la comunicación y por tanto siempre serán mejores que nosotros comunicando, entonces hay que colaborar, o sea, tampoco somos los únicos en el mundo, o sea, hay que colaborar. No, yo ahí quería decir, vamos, es machacar sobre lo mismo, y yo creo que el rector lo ha dicho. Debemos abrir, creo, los planes de estudio, además de la técnica y la tecnología, a estos otros ámbitos que tengan que ver, pues hablábamos de tratar de superar lo de la aversión al riesgo, pero luego en estos temas que tradicionalmente no se consideraban, bueno, pues es que hoy día el ser capaz de comunicar bien, yo creo que es tan importante como hacerlo bien luego, porque si no tienes la posibilidad de que te dejen hacerlo, te quedas fuera, ¿no? Entonces yo creo que eso ya se está incorporando, pero creo, en mi opinión, hay que insistir en ello. Sí, de hecho, hemos visto en el observatorio el 40% de la formación continua son soft skills, o sea, no son skills técnicos, con lo cual significa que eso es algo que cuando trabajamos nos damos cuenta que nos falta, ¿no? y lo vamos a buscar fuera. Sí, perdón, al decir soft skills que decías, hay incluir temas de gestión. Sí. Como se entienden los empresarios que estos soft skills... Bueno, perdón. es que son los skills que no son técnicos. Eso quiere, por eso que la palabra para los de ADE, que aquí hay algunos, es más... Bueno. Pues sí, claramente más, la formación más amplia en más ámbitos, ¿no? O sea que, también decía antes, repito, una serie de competencias como significado tiene que ver con comunicación, oral y escrita en entornos multiculturales, si el tema es complejo, y es tema, no para fraccionarnos los ingenieros, sino todo el mundo, es decir, eso hemos hecho un trabajo que no se ha publicado de todas las universidades jesuitas. Hemos visto qué hacen de formación extra y de ahí hemos sacado los planes que hemos puesto para el plan estratégico nuevo. O sea, que hay temas que es en todo el mundo y creo que estamos bien posicionados los ingenieros somos muy eclécticos, muy flexibles, como ha dicho alguno. Es decir, hemos tenido algún caso aquí en la Facultad de Ingeniería, fichar a alguien físico, matemático, incluso de Imperial College o de Cambridge y no cuaja, es demasiado científico. Entonces, de entrada en positivo somos capaces de ser flexibles, no somos comunicadores muy tal, pero somos capaces de... Y segundo, ver que esto es importante, nuestro rol, ha salido, pero destacar que es importante para la industria, para la economía, o sea, grandes problemas de sueldos que han aparecido aquí, que es más en Alemania, si ves menos en Bulgaria, a la mitad, o en Hungría, o mucho menos todavía en Argelia o Marruecos, o sea que los temas económicos de fondo pues son temas de política más amplia, o sea que hay muchos temas que no dependen solamente de una empresita o de un sueldo, sino que son temas más amplios, cómo hacer que haya entornos empresariales con seguridad, que haya ciertamente más inversiones. Hay muchos temas económicos que hacen que un país sea de un tipo y otro. O sea, hay una escala en todo. O sea, que las comparaciones a veces hay que hacerlas con más variedad, porque al final nos interesa el desarrollo económico, nos interesa el aporte de la ingeniería a la industria. A veces manejamos datos. En España, ¿cuánto aporta la industria al PIB? Está bajando casi 20%, 18%, 19%. En Euskadi quieren llegar a un 25% y estamos ya en 27%, está creciendo más de lo que se pensaba incluso. Y sumas también las profesiones, sectores de servicios de alto contenido tecnológico, es casi un 40%. Entonces, lo que estamos hablando aquí es muy relevante porque nos jugamos la economía de unos países. O sea que el acertar en el formar y en las empresas también acierten, nos jugamos, como digo, mucho. Y como digo, en esas vocaciones de las que hablamos, a veces se habla que depende igual de la secundaria, porque hay vocaciones tecnológicas, STEM y tal. Creo que es de primaria, yo creo. El tema es que de pequeños no tener miedo al abstracto, a los números, viendo los padres y profesores, claro. O sea que creo que es muy, muy básico el apartar de pequeños los números o lo que tiene un punto de abstracto, que es el cálculo, hace que luego... Entonces creo que hay que hacer un punto más de poner esfuerzo, padres o madres o profesores, en valorar lo técnico, valorar lo matemático, porque es la base de que luego se quiera rechazar las carreras técnicas, ¿no? Hace años cuando hablaban de los tigres de Asia, que eran Corea o Hong Kong y demás, Singapur, crecieron un montón, pero tenían decenas de miles de ingenieros cada año que entraban en el sistema productivo. O sea que si eso no se hace, pues se desertiza la industria. Entonces, ¿cómo hacer que esas vocaciones que mencionabais? Pues es el gran reto también de los pequeños y luego los mayores les hagamos, como decíamos, con capacidad de emprendimiento y más visión de empresa para poder... Como digo, todo el mundo desea muchas cosas, pero el tema es implementar medidas cada uno en su ámbito. ¿Sí? Sí, sí.
El tiempo es un tirano, tengo un montón de preguntas que se van a quedar sin contestar, lo siento un montón. Pasarán a ser parte del white paper que vamos a publicar, a elaborar y distribuir a todos vosotros. Y para ir terminando la mesa redonda, un eslogan, un titular de prensa breve, conciso, de un mensaje que sea la clave, Galo. Bueno, pues yo, por la parte que a mí me toca, yo creo que podemos decir que el Next Generation es una oportunidad para los ingenieros. Pedro. Pues yo te tomaré una reflexión de mi amigo de Ronsoro, que dice que la reindustrialización debería ser el gran reto de las nuevas generaciones. Y ahí lo dejo. Casi nada. Marta. Yo me remitiré al observatorio y cambiaré el número y diré que en 2030 1 millón de ingenieros. Muy bien. José Mari. Yo diría renovarse todos, la administración, las empresas, las universidades, o sea, creer en estudiar, pero realmente pensar en qué hacemos y cómo evaluamos lo que hacemos y cómo renovamos lo que hacemos. Casi nada. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para los ponentes. Tenemos al presidente del Observatorio de la Ingeniería, que también es presidente honorario de Caja de Ingenieros, el señor Oriol, que nos va a hacer un breve resumen de las conclusiones del estudio. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, agradecer a la Universidad de Deusto que nos hayan invitado a este acto. En segundo lugar, deciros que la mesa redonda ha hecho sus observaciones y su análisis, y lo ha hecho cada uno en calidad de los puestos que ocupa, pero que además los miembros de la mesa redonda forman parte de o el Consejo Rector o el Consejo Asesor del Observatorio de la Ingeniería. Por tanto, no voy a hacer ningún análisis al respecto de lo que ellos han dicho, porque también han hablado en nombre del observatorio, y sí que voy a hacer quizás algunas reflexiones adicionales, ¿no? Una primera, quizás un poco en un tono de broma. Como se ha comentado de que solo el 3% de los ingenieros son empresarios, decir en la otra parte positiva que el 40% de los presidentes de las compañías del IBEX 35 son ingenieros. El 40% de los presidentes de las compañías del IBEX 35 son ingenieros. Bien, algunas reflexiones. En España, como hemos visto ya, tenemos 750.000 ingenieros e ingenieras y necesitamos al menos 200.000 más. Y hay que seguir avanzando en el desarrollo y evolución de la profesión. El futuro es cambiante y el ingeniero debe adaptarse e incluso anticiparse a él, porque nos vamos a enfrentar a tipos de trabajo y tecnologías que hoy no existen. Baste como reflexión señalar que la industria es el sector que genera mayor valor añadido por unidad de trabajo, constituyéndose como el principal soporte de las exportaciones. Es un sector que crea un empleo muy estable y de gran calidad. España es el quinto país con mayor producción industrial de Europa. El nivel de nuestra ingeniería tiene un fuerte reconocimiento en todo el continente, yo diría que incluso a nivel mundial. Pero el peso de la industria española en el PIB ha descendido en 20 años del 19% al 14,7%, mientras en Alemania ha seguido creciendo y alcanza el 29%, nos duplica. Distinta es la realidad de Euskadi, donde el PIB supera el 24%. Debe ser una cuestión de Estado y de la iniciativa privada mejorar esta situación. La actividad industrial permite desarrollar procedimientos para que con eficiencia la productividad se multiplique y el resultado del trabajo sea exportable y o comercializable, generando riqueza para el país. La política de competencia de la Comunidad Económica Europea se está adaptando a una nueva realidad industrial que, sin duda, ayudará en el proceso de reindustrialización. Se están produciendo avances a nivel político por los PERTE, la ley de Startup, la ley de Chips europea. Pero con todo ello hay que saber que China forma más matemáticos, ingenieros y científicos que todo el resto del planeta. El 18% de la población mundial forma más del 50% de profesiones STEM. Y desde que entró China en la Organización Mundial de Comercio, hace 22 años han asombrado al mundo con su progreso. Nos queda, pues, mucho camino por recorrer. Basta también ver la situación de I+D en España en comparación con otros países como Alemania,
o Estados Unidos, que lo duplican, o Corea, que lo triplica. También debemos reflexionar al respecto de esto si pretendemos realmente tener una autonomía industrial. La ingeniería española presenta un nivel muy bajo de desempleo. Hay una carencia manifiesta de profesionales en ingeniería y tecnología para cubrir la demanda del mercado en la mayoría de las áreas de especialización. Y ya estamos inmersos en la cuarta revolución industrial. Las tres anteriores se extendieron por periodos de aproximadamente 50 años. La tecnología avanza a velocidad desbordante y difícilmente esta nueva revolución durará 50 años más antes de ser reemplazada por la siguiente. Por lo tanto, sin ser una realidad contrastada, se trata de una revolución que va a provocar y está provocando cambios sociales en los años venideros que nos van a permitir, por ejemplo, integrar procesos productivos dispersos geográficamente y realizados por empresas especializadas y de menor tamaño, mucho más eficientes en su especialidad. Y esto, unido a la optimización de la logística y los medios de transporte, nos permitirá aproximar el producto final a las necesidades del usuario, terminándolo en el lugar o país donde éste se encuentra, con el consiguiente efecto también beneficioso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Todo ello configura, junto a la eficiencia, una nueva relocalización de la producción compatible con una cierta deslocalización del talento, como consecuencia de las posibilidades del teletrabajo. En una economía conectada, con trabajo colaborativo, donde se potencian las capacidades, las empresas pequeñas, nuestras pymes, contratarán en el futuro muchos más ingenieros que ahora. Y hay que saber que en el mundo faltan y faltarán materias primas e ingenieros, dos bienes escasos. La pregunta también ha de ser con qué material se construyen las ideas. Podemos estar pensando en el metaverso, pero no hay que olvidarse del materverso. La ingeniería potencia el crecimiento de la economía y el desarrollo profesional de los ingenieros, porque vamos a una sociedad diferente con tipos de empresas diferentes. Y el perfil profesional de los ingenieros deberá ir evolucionando en función de estos escenarios futuros. La transformación digital y la robotización industrial en España implicarán un incremento de la necesidad de ingenieros para trabajos de innovación, diseño de sistemas, puesta en marcha de proyectos, mantenimiento y adaptación a las necesidades del cliente final. La tecnología revoluciona nuestra sociedad. Tenemos un cambio de modelo productivo impulsado también por la digitalización, la descarbonización, la transición energética, la economía circular, así como la unión de tecnologías propia de la cuarta revolución industrial, tecnología física, digital y biológica, y el marcado avance de la inteligencia artificial. La tendencia de esta cuarta revolución industrial será incrementar la necesidad de ingenieros, especialmente para ser contratados en trabajos especializados, flexibles y a distancia o tiempo parcial, y con ubicaciones variables. Y con una adecuada planificación industrial y flexibilidad para adaptarse, se debería aprovechar el momento en que las pymes y startups van a ir cobrando mayor protagonismo para hacer evolucionar nuestro carácter industrial con la creación de puestos de trabajo que todo esto significa. Según el Foro Económico Mundial, en 2025 las máquinas realizarán más trabajos que los humanos, pero la automatización creará en el mundo 60 millones de empleos netos por año. Y esta previsión avala sobradamente los resultados del estudio en cuanto a necesidades de ingenieros. La profesión tiene un futuro brillante, pero cada vez más en trabajos híbridos que requieran una destreza intelectual y experiencia técnica en igual medida. El ingeniero o ingeniera tendrá que ser un especialista o también un generalista y trazar un plan de negocio de su propia carrera, asumiendo que deberá estar en formación permanente. Y tendremos que conseguir ilusionar al colectivo femenino para que considere cada vez más la ingeniería como su futuro profesional. Es una forma de crecer en ingenieros, claramente solo un 20% de los ingenieros son mujeres y obviamente esa cifra tiene que incrementarse. Tiene que incrementarse porque tienen la capacidad para hacerlo incluso mejor que los hombres, pero tienen que conocer bien esta profesión para ilusionarse con ella. Evolucionamos, como hemos dicho, a una sociedad diferente y el ingeniero deberá aportar una visión prospectiva
y los conocimientos de base se deberán completar permanentemente con habilidades distintas, de modo que los profesionales sean cada vez más transversales en sus capacidades. Habrá que prepararse, pues, para otro tipo de trabajos y aceptar que el trabajo será el aula del futuro. Sabemos que detrás de cada objeto que utilizamos hay un ingeniero. La ingeniería es una de las profesiones que pueden convertir los sueños en realidades tangibles a corto y medio plazo, y como tal es especialmente valiosa por su contribución a la sociedad. ¿Qué pretendemos con este estudio? Pretendemos que sean fundamentalmente las empresas, las instituciones y las universidades las que reflexionen y opinen sobre la ingeniería del presente y sus necesidades y retos del futuro, y que de este debate resulte la identificación del nivel de preparación y madurez profesional de nuestra sociedad, de su capacidad para ofrecer la respuesta adecuada a los desafíos relacionados con la competitividad de nuestra economía, la calidad de vida de nuestros ciudadanos y la sostenibilidad del planeta. Queremos que el sujeto protagonista del observatorio sea la ingeniería más allá de los ingenieros, la ingeniería como factor de progreso y bienestar. Y el estudio que hoy hemos presentado aquí es la primera edición, pero al igual que sucede en Alemania, Francia o Italia, el objetivo será seguir actualizando y mejorando el estudio en el futuro. Por otra parte, uno de los grandes hitos conseguidos con esta iniciativa es haber aglutinado y comprometido en el Consejo Rector del Observatorio, al Ministerio de Industria, las instituciones más representativas del mundo de la ingeniería de este país, las universidades politécnicas y la Universidad de Deusto, así como a miembros del Consejo Asesor, patronales y empresas. Y todo ello configura un grupo de opinión singular y comprometido que analizará en próximas reuniones del Consejo cómo puede seguir contribuyendo a la evolución de la ingeniería, la tecnología, la industria y los servicios de alto valor añadido de nuestro país. La tecnología y, en definitiva, la ingeniería y los ingenieros son protagonistas del progreso económico y el desarrollo social. La mejora de la economía del país y su estabilidad a largo plazo debe apoyarse en un sector industrial potente y sólido. Y el Observatorio de la Ingeniería pretende aportar una visión que favorezca este proceso y nos permita conformar un futuro mejor para nuestra posición competitiva como país. Y las universidades son un importante eslabón de esta cadena. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Oriol. Clausuramos ya. A continuación, con ustedes, el viceconsejero de Universidades e Investigación, Adolfo Morais Llauna. Bueno, eskerrik asko eta nola ez, egun on guztioi, lehenik eta behin bai mailan parte hartu dutenei eta baita ere lehenik eman dituzten hitzengatik ametik, industriatik, observatoriotik bereziki, bideratu dituzten komentarioak. Nik uste dut nahiko modu arinean tratatu direla gai oso konplexuak, eta beraz, saiatuko naiz beste perspektiba bat ematen edo gutxienez gobernutik edo izan dezakegun perspektiba ere erantzten orain arte esandako komentarioei. Sí, bueno, es difícil en una sesión de este tipo, ¿no? Al final, tras un debate entre personas del nivel que tenemos hoy, pues en su caso hacer algún tipo de intervención, pero evidentemente hay algunas cuestiones en las que yo creo que nos hemos podido inspirar en las palabras previas y otras cuestiones que creo que pueden ser novedosas, y voy a tratar de hacer eso. Bueno, recuerdo ya en el año 16 las conversaciones del Gobierno vasco con Confebask en relación a una visión para abordar lo que se consideraba ya entonces e incluso antes uno de los retos principales de nuestro sistema productivo y también un reto social, y era el talento, disponer de
personas formadas, altamente capacitadas y que pudieran aportar en la transformación social, en el desarrollo económico en Euskadi. De aquellas conversaciones surgió en Euskadi lo que, bueno, yo creo que la mayoría de las personas conoceréis, por lo menos del contexto local, que es lo que llamamos la estrategia universidad más empresa. Y ese concepto de suma de capacidades es un concepto importante. Bueno, yo no soy tampoco ingeniero, por lo tanto me puedo permitir el lujo de no hablar bien en público. Pero tengo que deciros que sí tengo, en su caso como científico y como persona que ha estado trabajando muy de cerca también en la formación en el ámbito de la ingeniería, he sido director de una escuela de ingeniería, pues sí he visto una evolución que además en los últimos años, como se decía, se está acelerando en cuanto al conocimiento que las personas, en este caso hablábamos de los o las ingenieras, requieren, ¿no?, precisamente para acompañar a ese otro desarrollo social, empresarial y profesional, ¿no? Y desde un punto de vista, si queréis, matemático, lo que voy a intentar hacer, no sé si va a funcionar, pero a mí me parece que el conocimiento de las personas, y concretamente de los y las ingenieras, es un conocimiento poliédrico. Es un conocimiento poliédrico desde el minuto cero. Bueno, quizás en algún momento alguien pudo pensar que aquello era plano, ¿no?, un polígono, pero en realidad es un conocimiento que tiene múltiples caras y que aborda múltiples conceptos, ¿no? El hecho de que hablemos de competencias transversales, en realidad lo que estamos hablando son aristas de un polígono, de vértices de un polígono que configuran el conocimiento, ¿no?, que tiene que tener una persona, en su caso, para afrontar, como digo, los retos del futuro. A mí me gustan mucho los poliedros. El problema es cuando nos conformamos con que una formación continúe siendo un tipo de poliedro y no hacemos que esa formación, que ese conocimiento avance hacia un poliedro de más caras, que es lo que nosotros entendemos que está sucediendo y, como digo, de una forma acelerada, de forma que avanzamos de un triedro, de una pirámide, a un poliedro mucho más complejo, ¿no?, que podría ser, en este caso, de muchas más caras. Claro, Euskadi tiene, en este sentido, una tradición muy fuerte en la formación en ingeniería. No es una casualidad, porque evidentemente está muy relacionado con el tejido empresarial, industrial, ¿no?, y las necesidades que ha tenido durante muchos años, que ha hecho que en el ámbito universitario, el sistema universitario vasco, sea el que tiene una oferta más amplia en todo el Estado, en términos porcentuales, formativa en el ámbito de las ingenierías, y que lo haya sido durante mucho, mucho tiempo, y siga siéndolo. En ese sentido, podríamos considerarnos referentes en formación en ingenierías. No tenemos, sin embargo, una universidad politécnica como tal, pero tenemos universidades de referencia en el ámbito de la formación en ingeniería, que se están enfrentando a lo que nosotros entendemos que son paradigmas que les influyen en su labor, en el ámbito de las universidades. Y se han tratado varias de ellas, ¿no?, concretamente el emprendizaje, retos multidisciplinares, tendencias, lo que está sucediendo en cuanto a las vocaciones en edades tempranas, y otras que evidentemente están un poco más alejadas de lo que tradicionalmente ha sido la labor de las universidades, que ha sido lo que está ocurriendo en el propio contexto. Pero yo sí diría que cuando hoy en día estamos hablando de formar a las personas en valores, en Euskadi ya hay una reflexión profunda sobre el impacto de esos valores en la propia formación y en el desempeño profesional a futuro. Por cierto, una reflexión que debe de ser llevado también al ámbito de la empresa, porque al final el ámbito empresarial es un ámbito formativo durante un periodo muy largo de la vida profesional de las personas, ¿no? Va a ser, en respuesta a algunas de las preguntas también y de las cuestiones que se han comentado, es muy difícil. Tenemos aquí a Innovas, que nos apoya en el ámbito de la estrategia Estime Euskadi. Es muy difícil, y eso lo tenemos constatado. Euskadi lleva trabajando una estrategia específica de impulso de las vocaciones STEM, y es muy difícil determinar todos los componentes que hacen que una persona finalmente se decanta por estudiar unos estudios de ingeniería o de ciencias, ¿no? Lo que sí que sabemos es algunos de ellos.
Y yo creo que lo voy a resumir mucho, pero para mí la clave está en tener un ecosistema conectado. Tanto la administración como la empresa, como el ámbito formativo, en este caso el universitario, en lo que a mí me afecta, ¿no? Es importante esa conexión porque ninguno de ellos por separado lo puede hacer, ¿de acuerdo? Y todos juntos van a poder hacerlo mejor. Esa es la visión que tenemos. Más cuestiones. Yo sí tengo que reconocer que la política universitaria y, en este caso, las universidades llevan moviéndose de su zona de confort durante un tiempo razonable. Quiero decir, y he señalado antes, la estrategia universidad más empresa es un reto para los dos ámbitos, pero evidentemente, por tradición, puede ser un mayor reto para el ámbito universitario. Hemos pasado del año 2017 de tener una única titulación oficial dual a contar en Euskadi hoy en día con 47 titulaciones duales y además escuchar palabras como las que nos ha dicho hoy el rector en el sentido de que ya es una estrategia estructural de la universidad. Es decir, que nos hemos salido como sistema universitario de esa zona de confort que decía antes, pero hemos ido mucho más allá. Yo tengo que añadir a la visión que hoy se ha dicho, una visión además que para mí es muy relevante y que se está constatando también en los últimos tiempos, y es que lo que tradicionalmente ha sido un impulso desde la parte más aplicada, se está reconvirtiendo los nuevos nichos, hablábamos antes en su caso de Europa como líder en el desarrollo industrial, los nuevos nichos son nichos, muchos de ellos desconocidos, para el ámbito formativo actual y, sin embargo, se están desarrollando a tal velocidad y están impactando a tal velocidad en el ámbito empresarial que necesitan de nuevas aproximaciones para adquirir ese conocimiento y poder aplicarlo y, en su caso, para poder estar liderando ese nicho empresarial. Bueno, el Departamento de Educación hizo una propuesta que está, además, funcionando de manera excelente, que se llama el programa ICUR 2030, y el programa ICUR ha hecho algo que también se ha comentado, primero focalizar, que es difícil. Entenderán que desde el ámbito de la política focalizar pues no es habitualmente lo que sucede, sino que tendemos a hacer un abanico un poco más amplio, ¿no? Focalizar ámbitos científicos en los que somos referentes y en los que pensamos que además el impacto final en el mercado puede ser singular y nos puede hacer también de nuevo ser singulares y referentes en desarrollos que van más allá del conocimiento, que estamos hablando precisamente de impactar conocimiento en mercado y cómo hacerlo de una manera eficiente, pero para lo que no vale la aproximación tradicional. Es decir, esto tiene que partir de un conocimiento científico muy preciso. Estamos hablando de ámbitos, para que nos entendamos, como el ámbito quantum, ¿no? Como desarrollos de sensores cuánticos futuros, como desarrollo de la computación cuántica, algoritmia cuántica. Estamos hablando de contextos para los que todavía no estamos preparados, pero que se van a acelerar en su impacto en el mercado. Claro, eso significa que hay que estar preparados para ello. Eso significa que tenemos que tener estrategias precisas para abordar estos retos. Y eso significa básicamente que algo de lo que hemos hablado desde el minuto cero, que es el talento, que son las personas, significa que tenemos que formar a estas personas para que sean, como se decía antes, suficientemente flexibles como para incorporar conocimientos novedosos a futuro que sin duda van a estar presentes en nuestro desarrollo económico y social. Como decíamos antes, la política universitaria en Euskadi se enfoca básicamente a impulsar el ecosistema de formación universitaria en el ámbito universitario, ¿de acuerdo?, a través de una perspectiva innovadora que es la suma, la colaboración con ámbitos que van más allá del universitario estrictamente. Y en ese sentido, el nuevo plan universitario que comentaba el rector, el plan 23-26, primero busca reforzar la constitución del sistema universitario vasco con una
con un añadido que es la internacionalización del propio sistema, alineado con las prioridades que tenemos como país, buscando un mayor impacto social de su labor, incorporando cuestiones que hoy están en nuestra agenda presentes, la transformación verde y digital, el impacto social, la Agenda 2030, es decir, ligando las 3 transiciones a las que nos tenemos que enfrentar, en particular la verde y la digital, y cómo, bueno, pues a través de herramientas que evidentemente son novedosas. Y una de ellas es lo que ya venimos haciendo, como comentaba antes, que es la formación universitaria dual, y en este caso también la formación universitaria dual internacional. Pero además tenemos que trascender a lo que es el contexto universitario tradicional, de hecho estamos en ese camino, abandonando la idea de que las personas únicamente se forman en los títulos universitarios en las universidades. No, las personas se van a formar en los títulos universitarios futuros a través de las universidades, pero no necesariamente en los modelos actuales. Y ya hemos incorporado modelos de híbridos digitales, pero estamos incorporando modelos de colaboración también híbridos con empresas y, ¿por qué no? Incorporaremos otro tipo de modelos, formación profesional universidad fuera del contexto universitario, es decir, nos viene, como decía el rector, en algunos contextos nos vienen cambios muy importantes como sistema, pero que evidentemente no podemos olvidarnos. No son cambios únicamente que afecten a las universidades, son cambios que afectan a toda la sociedad, a todo nuestro desarrollo. Nosotros buscamos consolidar a Euskadi como un territorio que proporciona oportunidades formativas de vanguardia, de alta calidad y ligadas a oportunidades laborales y de emprendizaje, y fidelizar al talento y cuidarlo en el entorno formativo y profesional. Entonces, Euskadi se posiciona como tractor de nuevos ecosistemas de desarrollo económico anclados en el ecosistema del talento, en el ecosistema de la formación. Bueno, y voy a terminar ya. Algunos retos que me parece que son relevantes, superar algunas visiones políticas. Estamos atendiendo también con preocupación algunas opiniones y algunos hechos en normativa que realmente dificultan esto que he contado antes, y es la relación, la colaboración universidad-empresa. Atendemos con preocupación a cuando Euskadi ha sido líder en la formación universitaria dual, cómo desde fuera se nos impone un modelo que sabemos que no es el correcto. O estamos preocupados también con una perspectiva, ¿no?, de la formación universitaria, también de formación profesional, en empresa, coartada por algunas variables que nos parece que pueden hacer mucho daño a este sistema de innovación. Eso por una parte. Yo diría también que tenemos un reto enorme en 2 cuestiones que se han señalado y que además hay personas relevantes que nos acompañan hoy en este sentido. Las pymes, desde luego la visión de afrontar una formación y un talento dirigido al ecosistema, evidentemente no es lo mismo esa visión enfocada hacia una gran empresa que enfocarla hacia unas pymes. Y Euskadi, pues evidentemente, y tenemos aquí a la viceconsejera, tiene un ecosistema de pequeñas y medianas empresas muy amplio, en el que también la política formativa tiene que ser específica, tiene que tener su especificidad. El ámbito de la mujer, se señalaba antes, pero no podemos renunciar a lo que es una parte mayoritaria, además, de la población, el hecho de que no esté debidamente representada o tenga una mayor representación en esta realidad. Y entonces, también en ese sentido, pues evidentemente tenemos que ser conscientes de cuáles son las decisiones de las personas y, en concreto, por qué el colectivo mujer prefiere otro tipo de titulaciones. Como digo, no todo se puede hacer desde el ámbito universitario. Y para mí, finalmente, el objetivo es acortar distancias entre el conocimiento en empresa y el conocimiento científico de vanguardia, porque ese conocimiento científico de vanguardia
va a ser un gran nicho a futuro, una gran oportunidad para el desarrollo económico y social, al menos en Euskadi. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko, viceconsejero, y terminamos ya. Conocimiento poliédrico, aceleración, revolución tecnológica, migración telemática, nuevas formaciones, reindustrialización, políticas ingenuas. ¿Con qué material se crean las ideas? Gracias a todas y a todos por su participación hoy.